La primera cita va a ser con el hematólogo y la función del hematólogo va a ser diagnosticar precisamente y tratar la enfermedad. Pero también es decisión del hematólogo cuándo y a quién enviar al médico de trasplante. Entonces aquí es muy importante que el hematólogo refiera al paciente al médico de trasplante tempranamente para empezar a evaluar las opciones de trasplante que el paciente tiene. La primera cita es la cita más importante. Es cuando uno conoce al paciente realmente y conoce la enfermedad por primera vez. Y el paciente tiene su primer contacto con el médico de trasplante y con el mundo de trasplante de médula ósea. Entonces, durante esa cita va a haber mucha educación. Fácilmente toma 1 hora hablar con el paciente, contestar las preguntas del paciente y de la familia. Siempre es importante que el paciente venga con toda la familia si quiere, para que todos pregunten y todos entiendan de qué se trata el trasplante, qué va a pasar durante el trasplante y qué va a pasar después del trasplante. Entonces, esa primera cita es fundamental para planear lo que se va a hacer, cuándo y cómo se va a hacer. Cuando los pacientes reciben quimioterapia inicial para el cáncer de la sangre, esa quimioterapia usualmente se llama quimioterapia de inducción. La quimioterapia de inducción lo que busca es poner al paciente en remisión. Remisión es que se hacen todos los test y ya no se encuentran células de cáncer. Y es cuando decimos el paciente está en remisión. Cuando el paciente va a trasplante y se admite al hospital, durante la primera semana, el paciente recibe una quimioterapia que llamamos el régimen de condicionamiento. Que la idea es que esta quimioterapia busca erradicar completamente el cáncer del paciente para que nunca regrese. Las principales barreras que van a limitar a un paciente que vaya a trasplante son 2. La primera, que la enfermedad no esté en remisión. Porque si no está en remisión, el éxito del trasplante disminuye y la posibilidad de curación se cae. La segunda barrera son otros problemas médicos que tenga el paciente. A veces los llamamos comorbilidades. Todos estos son factores de riesgo para complicaciones durante el trasplante. Si una de estas enfermedades está activa, no podemos llevar el paciente al trasplante. El mejor donante, el donante ideal, es un hermano que sea 10 de 10. 10 marcadores que llamamos HLA, idéntico. Obviamente, entre más hermanos tenga el paciente, aumenta la posibilidad de encontrar ese donante ideal. ¿Qué pasa si no hay un donante ideal? Hay 3 alternativas a considerar. La primera es un donante que sea mitad idéntico, pero que sea de la familia, o sea que sea 5 de 10. Estos trasplantes los llamamos haploidénticos, son relativamente nuevos. Donantes que sean idénticos, pero que vengan del registro de donantes. El registro de donantes de los Estados Unidos funciona en cadena con otros registros internacionales. El donante que necesitamos no está en los Estados Unidos y usamos ese donante. La opción final es usar células de cordón umbilical. El cordón umbilical es muy rico en células madre que ayudan a recuperar la médula ósea. Y hay bancos que tienen miles y miles de unidades de células de cordón ahí esperando para un paciente que las necesita. El tiempo entre el diagnóstico y el trasplante es fundamental para el éxito del trasplante, en particular en enfermedades agresivas. El objetivo es limitar el tiempo al máximo. En pacientes con enfermedades de crecimiento más lento hay más tiempo. Las enfermedades progresan más lentamente y la decisión de llevar al paciente a trasplante es un poco más compleja porque el paciente ya no está respondiendo a los tratamientos que ha recibido por varios años y en ese momento necesita el trasplante y toma a veces años.
Después de que el paciente ha hablado con el médico de trasplante y mutuamente han llegado a la decisión de que es el momento de proceder con trasplante, y una vez que el paciente está en remisión, viene la evaluación pretrasplante. La evaluación pretrasplante es todos los tests que se hacen para estar seguros de que el paciente puede ir a trasplante con seguridad y bajo riesgo. A veces se encuentran problemas que hay que resolver. El tiempo en el hospital, si es un trasplante hologénico o trasplante de donante, puede durar 4 o a veces 5 semanas. Durante la primera semana, los pacientes reciben el régimen de condicionamiento, que busca destruir la enfermedad maligna residual, pero también busca suprimir el sistema inmune para que el paciente pueda aceptar la nueva médula ósea que va a recibir. Al final de la primera semana, el paciente recibe la médula ósea, que no es más que una infusión de células. Es como recibir una transfusión de sangre. El trasplante mismo toma 1 hora, hora y media. Yo siempre le digo a los pacientes, el día del trasplante es el día más fácil. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero que todo, la médula ósea antigua del paciente es destruida. La nueva médula necesita tiempo para crecer. El conteo de células rojas se cae y el de plaquetas se cae, y los pacientes necesitan transfusiones de células rojas y transfusiones de plaquetas para pasar ese periodo. Hay algunas alternativas a nivel local del centro de trasplante, a veces con la trabajadora social, y encuentran que tenían acceso a seguros que ellos mismos no sabían. De esa manera pueden acceder al trasplante ahí localmente. La alternativa es hablar con los navegadores de NMDP o NMDP. Ellos saben qué opciones se pueden ofrecer para estos pacientes, y a veces pueden canalizar los pacientes a estudios clínicos en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, en los cuales pueden entrar y de esa manera pueden recibir su trasplante.